Las instituciones fiscales independientes se han multiplicado en los últimos años. Solamente a nivel de la OECD se dice que se triplicaron en la última década y evidentemente que deben entenderse como parte de la arquitectura moderna para la gestión pública. Es decir, lo que estamos viendo en Chile es totalmente acorde a la tendencia y quiero también partir por felicitar al Senado y la Cámara por este paso que están dando. Se ve muy poco la presentación por la luz. También quiero indicar que ya la ley orgánica del Congreso en su artículo 19 dice de que para hacer un seguimiento de la ejecución de la ley de presupuesto durante el año, el Congreso podrá crear una unidad de asesoría presupuestaria que no obstante hasta el momento no fue todavía creado. El Senado contó con su propia unidad a cargo, como ya Roberto Busto mencionó, de recopilar y organizar información, revisar la oportunidad de toda la información que le llega al Congreso y también de elaborar informes sobre materias presupuestarias. Quizá una de las principales preocupaciones en los últimos años, que ya están cambiando lentamente, ha estado en procesos bastante burocráticos, dado que el Ejecutivo mandó en el pasado la información que pedían, por ejemplo, la glosa de la ley de presupuesto en papel. En consecuencia, un trabajo no menor que muy pocos saben quizá era el de digitalizar toda esta información y verificar la completitud y que seguramente son acciones que ya no deberían hacerse en futuro. El Banco Interamericano de Desarrollo en 2012 dijo que la escasa dotación de profesionales permanentes de esta unidad del Senado le impedía generar información propia sobre la ejecución presupuestaria. Quizá quiero agregar a eso también de que probablemente tenía también un enfoque más de análisis tradicional y estaba muy focalizado en el proceso de la digitalización sin todavía aprovechar de pleno las nuevas tecnologías para la gestión más inteligente de información. En 2017 también se mencionaron los protocolos de acuerdo que ya hacían referencia a los distintos intentos de crear oficinas presupuestarias. Quiero recordar que en noviembre de 2017, con apoyo de la Comisión Bicameral de Transparencia, con Enal Larraín, el actual ministro de Justicia, y con Patricio Vallespín, se gestionó un protocolo de acuerdo con el entonces Ministerio de Hacienda y que indicaba que el Congreso se comprometía a crear esta oficina de análisis presupuestario con el objetivo de hacer análisis presupuestario como contraparte al Ejecutivo. Acá quiero mencionar una cita de Lisa von Trapp, experta en instituciones fiscales independientes de la OECD, que dice que la experiencia muestra que incluso si estas instituciones fiscales independientes no siempre están de acuerdo con los ministerios de Hacienda del turno, en el largo plazo sí son socios estratégicos importantes para Hacienda porque promueven calidad y credibilidad de las políticas fiscales. Ya en 2017 se hablaba de estos dos aspectos que escuchamos en las presentaciones anteriores, que dividía las dos funciones principales de esta oficina. Uno, apoyar la evaluación de la ley de presupuesto y apoyar también el análisis de la ejecución del gasto durante el año y apoyar el análisis de los informes financieros de los proyectos de leyes. Acerca del diseño, decía el protocolo que debería ser una asesoría técnica independiente, apartidista y debería tener también un foco acorde a las recomendaciones internacionales en la transparencia propia y apoyar a la ciudadanía también en el acceso a información presupuestaria.
el Ministerio de Hacienda se comprometió a prestar apoyo técnico al Congreso en ambas fases. Bueno, acerca del nuevo acuerdo que se firmó en enero entre la Biblioteca del Congreso, la Cámara y el Senado, la misión se mantiene exactamente en la misma línea con este protocolo de acuerdo, lo que me alegra mucho. Y fija la dependencia inicial de la Comisión Mixta de Presupuesto bajo la dirección del secretario de la Comisión de Hacienda y su homólogo del Senado y su homólogo de la Cámara de Diputados. Y ahí quiero mencionar que en esta fase inicial, que se entiende que no es la final, sino es la puesta en marcha operacional, igual me preocupa que esta dirección no tendría eventualmente la suficiente autonomía para partir. Y también quiero alinear con lo que he expuesto anteriormente y subrayar la importancia de que ojalá pudiéramos tener un director ejecutivo pronto contratado con proceso vía ADP y que, aunque sea paulatinamente, pero de las bases, como en este mencionó, paso a paso, pero de una oficina de alta calidad y con independencia operacional, autonomía operacional desde el inicio. ¿Por qué importa eso? Quiero mencionar aspectos acerca de la cultura actual en relación con el presupuesto en el Congreso. También en línea con lo que mencionó Ernesto Silva. Hoy día los parlamentarios suelen no hacer el análisis de la ejecución presupuestaria. Recién hace 1 o 2 años atrás, la información, los datos que piden las glosas de la ley de presupuesto se mandan en formato digital. De hecho, yo recuerdo también previos seminarios y aquí mismo el entonces senador Saldívar, 2017, en un seminario organizado por el BIT, que decía que la verdad, él creía que la información, la ejecución presupuestaria de las glosas no es que solamente no se usaba, sino no sabían dónde se guardaban los papeles. Nosotros, desde el Observatorio de Gasto Fiscal, además, estamos recién haciendo algunos análisis de la información que piden las glosas y vemos el poco uso también reflejado en el hecho de la mala calidad de la información que se entrega. Por ejemplo, información sobre el gasto en publicidad, que es importante analizar por materia de dependencia o transparentar conflictos de interés entre medios de comunicación y los servicios públicos. La data que se entrega no coincide con los datos de la ejecución presupuestaria. Entonces, vemos que con pequeños ejemplos como esto es evidente que no se usa la data, porque si se usa, estos errores no deberían ocurrir. También pienso que estas inconsistencias actuales deberían transparentarse más para justamente forzar mayor calidad en la información que los servicios públicos entregan al Congreso. También vimos que la información que recibe el Congreso vía las glosas es muy dispar. Es decir, hay algunas glosas que son muy inteligentes, que piden información muy buena, y otras que piden información menos útil. Es decir, el Congreso todavía no aprovecha en pleno esta herramienta, las glosas, para realmente conseguir información no financiera de calidad para ser cruzado con los datos de la ejecución financiera misma. En resumen, el Congreso tiene pocos datos no financieros que explican qué se ha hecho con los fondos públicos. Y en realidad, si miramos la estructura de la ley de presupuesto, también es un reflejo de este poco interés o el poco uso de esta información, donde vemos programas presupuestarios sin objetivo. Nunca hay un debate sobre cuánto gasto va a cuál objetivo o la información de desempeño que hoy día la DIPRES
junta con mucho esfuerzo, no se vincula suficientemente bien con la ley de presupuesto, lo que sería muy deseable para incentivar un debate presupuestario informado y no solamente la pregunta ¿quién recibe cuánto? A la hora de debatir la ley de presupuesto. Sin duda, también se ha mencionado en literatura previa, parte de la cultura actual del Parlamento también es a veces la defensa de programas de dudosa efectividad porque benefician o pueden beneficiar quizá a personas del respectivo distrito. Y aunque los ministerios de Hacienda del turno dicen de que la ciudadanía debería mirar eso y hacer más monitoreo, entonces mirando el Congreso cuando protege programas que no han mostrado efectividad, lo cierto es que los ejecutivos de turno tampoco han apoyado que la estructura sea más clara y que tengamos datos de calidad sobre qué se ha hecho con los fondos públicos. La propuesta que yo tengo principal lo ordené según dos grupos de datos dos grupos de funciones que encuentro importante que debería tener esta oficina futura. Uno debería hacer análisis ex ante y debería hacer análisis ex post. El objetivo número uno debería ser mejorar la asignación de los fondos públicos, tener mayor calidad del debate sobre la ley de presupuesto y mejorar la calidad de debate sobre cualquier proyecto de ley que tenga incidencia presupuestaria. Y esto coincide con la propuesta que hemos escuchado, pero quisiera proponer agregar un objetivo específico adicional, mejorar la data disponible. Acerca del análisis ex post, mejorar el control sobre el gasto público, coincide también con la propuesta analizar la ejecución presupuestaria y también mejorar la data disponible y como Roberto Bustos también lo mencionó en su presentación, el objetivo de promover la transparencia del gasto público y su rendición de cuentas en general, lo que está en línea con lo que la Unión Europea y también la OECD están recomendando para este tipo de oficinas. Yo hice un intento pero no se ve, lo siento mucho, es demasiado claro en este lugar. Bueno, hice una propuesta de funciones y de productos que debería entregar esta oficina. Primero, acerca de la función ex ante de incentivar un debate más profundo sobre la ley de presupuesto. Debería hacer los análisis del presupuesto y también de los informes financieros de cualquier proyecto de ley que tiene incidencia presupuestaria, pero como producto no me imagino solamente informes, sino dashboards, informes automáticos, también informes tradicionales con datos, pero también recomendaciones sobre cómo mejorar la data, que es la base de todo, y hacer también recomendaciones sobre cómo mejorar continuamente la estructura de la ley de presupuesto. En el análisis ex post, el seguimiento a la ejecución presupuestaria, debería analizar la composición, la repartición territorial, la inversión, la ejecución al fin del año, etcétera, las reasignaciones, por ejemplo, del gasto. Y también quisiera proponer algo que no se ha mencionado, que dice explícitamente el FMI, que es analizar la coherencia del gasto con los objetivos. Y ahí se pone el foco también en la necesidad de avanzar en unir mejor datos del gasto con datos de desempeño. Ante todo, esta oficina debería tener una orientación en data. Ya se mencionó, el diputado Lorenzini lo mencionó, Ernesto Silva también lo mencionó. Esta oficina va a recibir millones de datos de servicios públicos. Estos datos no pueden ser analizados manualmente. Se debería aprovechar las nuevas tecnologías para hacer reportes automáticos, para ordenar, sistematizar y también visualizar automatizadamente los datos.
y hasta crear alertas automáticas también. Hay que definir cuáles son los datasets claves, hay que integrar estos datos, hacer protocolos de entrega y después crear los productos que son acorde a las necesidades no de todos los diputados y senadores, pero de los que tienen interés en hacer el seguimiento a la ley de presupuesto. Acá tengo algunos ejemplos de millones de datos que desde el Observatorio Gasto Fiscal estamos sistematizando, que muestran ejecuciones, por ejemplo, de los servicios de salud, donde juntamos millones de datos y mostramos en qué mes se concentran y dónde se presentan los mayores riesgos para la calidad de esta ejecución presupuestaria. Mostramos también concentraciones en las compras públicas, millones de datos. Mostramos aquí comportamiento de gasto municipal, millones de datos de todos los municipios que muestran que los municipios compran de forma distinta preelectoralmente. O licitaciones en el sector salud que principalmente tienen un único oferente como principal sector con solamente un oferente por licitaciones. Solamente para mostrar el potencial de no solamente usar la herramienta como Excel y hacer informes tradicionales, sino ojalá usar software y realmente analizar e integrar millones de datos. Para el diseño institucional, evidentemente debería ser autónomo, debería tener un director ejecutivo que debería pasar por contratación vía un proceso ADP y voy a proponer algo que seguramente la mayoría no va a estar de acuerdo, pero yo pienso que no debería ser alguien que haya necesariamente trabajado en la dirección de presupuestos, sino pienso es mucho más importante aún que sea alguien que sepa de data, que sepa de inteligencia de negocio y que sepa del potencial grande de hacer analítica y estadística sobre data y que debajo de su dirección tenga un equipo de economistas senior que sí deberían tener experiencia desde adentro también del gobierno, pero que la dirección de esta oficina realmente aproveche el potencial de data al máximo. El consejo directivo también es súper importante definir cómo debería ser el directorio de esta unidad, donde, por ejemplo, el Centro de Estudio Público propuso de que tenga 2 integrantes elegidos por parte del Ejecutivo y 3 por una comisión bicameral, que me parece muy interesante como idea. También quisiera proponer que según un principio, el 9.1 de la OECD para las instituciones fiscales independientes, habrá un panel asesor de expertos independientes para la evaluación externa de esta unidad. Y que evidentemente debería, como el senador Montes mencionó, debería pensarse ex ante en cómo asegurar el acceso a data de esta unidad para que pueda hacer los análisis oportunamente. Y debería tener transparencia como principio para toda la producción de lo que hace y para su propio funcionamiento. Con eso termino. Quiero no solamente agradecer por la invitación, sino también poner todo nuestro conocimiento desde el Observatorio Gasto Fiscal, donde trabajamos basado en data, a disposición para lo que se necesita, también sea para mostrar las distintas herramientas tecnológicas que pueden usarse para el análisis más masivo de datos. Cuentan con nuestro apoyo y una vez más felicitaciones.